Muchísimas gracias, Adjani. Es un placer estar contigo. Y bueno, voy a presentarles pantalla. Eh, ay, perdón. No se alcanza a ver, ¿verdad? Permítanme un segundo. No No, lo sí, dejé. bueno, sí, sí se alcanzaba a ver. A ver, es que no sé por qué a mí me sacó de la presentación, pero ya. Aquí está. Ahora sí. Listo. Bueno, pues efectivamente el doctor García Gil y yo hemos estado trabajando en toda la parte de normas APA y queremos presentarles en esta ocasión, hablarles un poco de los por qué el APA. Ya sabemos que en la universidad es lo que cada vez que nosotros presentamos un trabajo lo tenemos que referenciar con este formato, pero muchas veces no sabemos por qué, cómo surge, cómo se hace todo esto. Este es el objetivo de esta pequeña plática que les traemos y que espero que les despeje algunas dudas que por ahí, desde que empezamos a investigar, nosotros mismos teníamos. Bueno, ¿cómo surgen estos estilos editoriales o normas para los trabajos escritos? ¿Por qué están surgiendo? Bueno, esto no es actual, ya tiene muchos años que sucedió, por allá de los 20, de los 50, dependiendo del estilo. ¿Y por qué surgen? Bueno, justamente para tratar de ayudar a los autores a lograr una comunicación académica clara y precisa. Permite al autor, que bueno, en este caso como universidad, a tanto profesores como alumnos, nos permite centrarnos en las ideas que vamos a presentar y no en el formato, porque bueno, el formato ya no lo están dictando. También nos permite escanear rápidamente los puntos clave, los hallazgos, las fuentes de esta investigación y, por supuesto, propicia y mantiene la integridad académica de nuestros alumnos y de nosotros mismos. Existen muchos estilos editoriales, muchísimos. Pero la verdad es que la información básica que se incluye sobre todo en las citas o en la referencia es la misma. La diferencia es cómo se presenta. Entonces, yo aquí les traigo algunos estilos. Les quisimos presentar estos 4 en particular un poco más detalladamente, porque son con los que muchas veces nos confundimos y empezamos a hacer mezclas de estilos y terminamos con ahí así un Frankenstein raro en nuestros trabajos, ¿no? El estilo Chicago ya va en la 17ª edición, que se presentó en el 2017. Este estilo presenta formato tanto para el documento como para el citado. Este es el característico que se ponen los números en vez de el autor. Estos números se puede presentar la referencia como nota de pie de página o también hasta el final, como el que estamos acostumbrados. Las normas Vancouver son muy similares al estilo Chicago, solamente que ellos no presentan ningún estilo de formato del documento, sino que solamente se enfocan en citas y referencias. Y también se presenta por medio de número, nada más que las referencias finales se hacen perdón la redundancia, hasta el final del documento. Estas normas Vancouver se consideran el modelo autoritario para el área América en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Tenemos otros formatos, otros estilos, como el formato MLA, que está dado por la Asociación del Lenguaje Moderno, va en su 8ª edición, y normalmente se utiliza para escribir artículos y marca detalladamente la tipografía, tamaño de letra, incluso la calidad del papel que debemos usar para tratar este formato, y pues sí, también nos pide y nos dice cómo citar fuentes. El estilo Harvard, que surgió en los 50, es muy similar al APA, solamente que solamente se enfoca a referencias y al citado, y puede ser de 2 tipos, autor-año o autor-fecha. Como les dije, existen muchísimos formatos y van relacionados con las disciplinas en las que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, aquí en el área de ciencias, específicamente en química, se utiliza sobre todo el formato ACS, en física el AIP,
En matemáticas, el AMS, en biología y ambientales, el Harvard, y como ya les había comentado, en medicina, el Vancouver. También tenemos estas disciplinas. En economía se utiliza sobre todo el Harvard Business School, y en Politécnica, que estamos hablando de las ingenierías y otras áreas, se utiliza principalmente el IEE. Finalmente tenemos al área de humanidades. En derecho se utiliza sobre todo el formato APA y el UNE. En historia, arte y música, el formato Chicago. En filologías, el MLA, y en psicología, el APA. Aquí les dejé centrado en educación, que bueno, finalmente nuestra escuela está dedicada a esa área independientemente de la rama que enseñemos. Principalmente se utiliza el formato APA. Pero bueno, ¿de dónde sale el APA? ¿Qué es el APA? Bueno, pues el APA surge por ahí de 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores se reúnen y acuerdan establecer un conjunto de estándares o reglas que tratan de ayudar a codificar los componentes de la escritura científica, con el fin de facilitar precisamente la comprensión de esta lectura. Ellos forman lo que se conoce como la Asociación Estadounidense de Psicólogos, y de ahí surge las siglas APA por su nombre en inglés. ¿Qué regula el formato APA? El formato APA se enfoca en definir muchos elementos de los trabajos. Se enfoca, por ejemplo, te dice los márgenes, el tamaño de los márgenes, el orden de las secciones en el trabajo, cómo va la portada. Es tan específico que el formato APA diferencia perfectamente una portada que es presentada por un alumno de una portada que es presentada por un profesor. También regula lo que es la tipografía, el formato de los mismos párrafos, tipo, tamaño de sangrías, el tipo y tamaño de la letra, las puntuaciones, abreviaciones, construcción de tablas, figuras, absolutamente todo lo que confiere el trabajo lo regula este formato. Sin embargo, en nuestra institución, en lo que nosotros nos centramos del formato APA no es en el trabajo, sino en la forma de citar y de poner las referencias. Las citas se van teniendo cambios dependiendo del número de los autores, dependiendo del énfasis que le queramos dar a la información, ya sea la importancia de dársela a la información o dársela al autor. También el número de palabras que estamos utilizando textualmente de la cita original, y por supuesto que también nos regula el formato de referencias. Esto es lo que nuestra institución principalmente toma, no el formato de las normas APA. Las versiones, como vimos, se juntaron desde los 20, pero su primera edición salió en 1952 y hasta el momento tenemos 7 ediciones. Después de casi 10 años, de hecho, entre una edición y otra son aproximadamente 10 años, poquito menos, poquito más, ¿no? Pero bueno, después de casi 10 años, en octubre del 19, surge la última, la 7ª edición de este formato. Obviamente, estas ediciones se van dando de acuerdo a los cambios que se van presentando en nuestro entorno. Y no es la diferencia. Justamente surge esta edición y muchos de los cambios giran en torno a consulta del material en línea. Pues porque obviamente en los últimos años ha habido un gran auge de esta información. En esta edición se incluyen docenas de ejemplos para tipos de fuentes en línea, como publicación de redes sociales, videos en YouTube, podcast. Incluso nos dice cómo usar los emojis y los hashtags. Hasta el momento, la 7ª edición todavía se encuentra en inglés, no hay una traducción en español propiamente. Cada escuela ha ido adaptando algunas cuestiones y han hecho algunos acervos, pero bueno, yo creo que ya no ha de tardar la edición en español. Existen diferencias muy puntuales entre la 6ª edición y la 7ª.
Y obviamente no solamente abordan en las citas, que es lo que a nosotros nos pega más, digamos, como institución, sino que también está relacionado con el tipo de letra, tamaño, estructura del trabajo como tal, encabezados, títulos y demás. En esta edición se proporcionan unas pautas muy, muy claras cuando hacemos referencia a los que no son contribuyentes directos de la fuente a la que estamos consultando. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando se cita un episodio de podcast, se debe de incluir el nombre del episodio, del anfitrión del episodio, no nada más la referencia al grupo de episodios, ¿no? También para un episodio de series de televisión, tenemos que incluir al escritor y al director del episodio que estamos viendo. Y así como esto que les traigo, pues bueno, vienen muchos cambios. Fer y yo les quisimos traer así una probadita de algunos cambios que son significativos en algo que usamos comúnmente. Nos basamos en referencias y citas y les voy a platicar que, por ejemplo, en las referencias, nosotros antes poníamos el país y después la editorial. Esto era de la 6ª edición, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, Nueva York, McGraw-Hill. Para la 7ª edición, quitaron el país. Si se dan cuenta, desaparece por completo el país y nos quedamos exclusivamente con la editorial. Esto lo hicieron increíblemente por cuestiones para evitar el rechazo de la generación de libros y artículos de algunos países. Por eso quitaron el país. Antes, en la 6ª edición, normalmente cuando había muchísimos autores, nosotros solamente presentábamos los primeros 7 autores del artículo del libro. En esta 7ª edición tenemos que presentar hasta 20 autores. O sea, son muchísimos y ni modo, los tenemos que presentar. Si se dan cuenta, se ponen los primeros 19, puntos suspensivos y el último. Pero bueno, tenemos que presentar hasta 20 autores. Anteriormente se ponía la etiqueta DOI de las publicaciones electrónicas. Acuérdense que el DOI es el identificador único y permanente de toda publicación electrónica. Entonces, antes lo poníamos tal cual, DOI fulano de tal, ¿no? Ahora ya no, porque ahora cambió el formato de la URL y dentro del URL ya aparece el DOI. Por eso ya no lo tenemos que presentar de forma independiente. Normalmente también esto era algo que siempre en lo personal alegaba mucho con los alumnos, porque siempre se les olvidaba, ahora ya no va a importar que se les olvide. Antes poníamos recuperado de y después poníamos sitio web y la dirección. Ahora no, se elimina el recuperado de y solamente quedamos con el sitio web y la dirección. Ellos aclaran que sí puede ponerse recuperado de cuando se considere que la página de donde estamos sacando la información cambie constantemente. Entonces aquí entran un poco en conflicto porque en realidad en el internet pues las páginas web cambian constantemente, ¿no? Entonces esto queda un poco a decisión del que está haciendo el trabajo, si pone recuperado de o no. También cuando hacíamos o utilizábamos libros electrónicos con algún formato en particular, plataforma o un dispositivo, lo incluíamos. Aquí vemos cómo se ponía versión Kindle y ya después recuperado de. En esta ocasión ya no se va a poner. En la 7ª edición ya no es necesario poner de dónde es la información que estamos utilizando. Esto también es muy interesante. La cita en el texto para trabajos, cuando eran 3 o más autores, se acortaban, o sea, poníamos
1 se ponía directo, 2 se ponía fulanito y el otro y la fecha, pero a partir de 3 autores utilizábamos et al. En esta ocasión solamente se va a incluir el primero de los autores. Se pone el et al, y algo muy curioso que a mí me cuesta mucho trabajo, porque bueno, pues tal vez por el área en la que soy, que ya estamos acostumbrados a que todo lo que está en otro idioma, en latín, en griego y demás, siempre se ponen cursivas. En la 7ª edición, el et al ya no va en cursivas. Esto es una probadita. La verdad es que las modificaciones a la 7ª edición y todas las características que necesitamos conocer para poder dar una buena citación y las referencias, ya sean de artículos, de leyes y todo, hay una serie de modificaciones, es muy extensa. Esto solamente es una probadita de algunas cosas que utilizamos comúnmente y que creo que nos son familiares a todos. Sin embargo, creo que es muy importante hacer énfasis, lo que creo que todos sabemos y que tratamos de transmitirle a nuestros alumnos, que la información finalmente es la base de toda investigación, de todo trabajo. Es importante hacer un uso responsable, ético y legal de esta información, pero no solamente por la parte de plagio y todas estas circunstancias que por ahí aparecen, sino también porque las citas y las referencias nos proporcionan fundamento, credibilidad y autoridad cuando exponemos nuestras ideas. También las citas hacen y referencias hacen que se pueda identificar perfectamente y de una manera rápida la información que es tomada de otros autores que no estamos generando nosotros. Y por supuesto, el empleo de un estilo de citas cuando está normalizado en una institución, en una revista, en algún punto, nos permite favorecer el reconocimiento de la fuente para que cualquier persona pueda localizar rápidamente esta información. Y esto obviamente va muy, pero muy de la mano con lo que ya hemos visto repetidas ocasiones con la integridad académica. La integridad académica que tiene muchísimas definiciones, que se está tratando de asentar el concepto como tal últimamente con mayor frecuencia. Yo aquí les traigo un concepto que a mí en lo personal me gustó mucho, que es del Centro de Integridad Académica de Puerto Rico, el que nos dice que la integridad académica es el compromiso de defender la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto y la responsabilidad. Partiendo de estos conceptos, tenemos que visualizar que cuando un autor, sea quien sea, ya sea un alumno, seamos nosotros mismos, cualquier autor, cuando no otorgamos los créditos de forma adecuada, estamos cayendo en diferentes circunstancias que le estamos pegando a esta integridad académica. ¿Cuáles son estas circunstancias? Por ponerles algunos ejemplos. Bueno, primero y antes que nada, no respetamos los esfuerzos de los autores originales al reconocer sus contribuciones. Por otro lado, dificultamos las investigaciones al evitar que otros lectores puedan rastrear la fuente original, ¿no? Muchos de nosotros cuando estamos leyendo algo que nos llama mucho la atención, alguna frase, algo que creemos que eso nos puede servir y queremos profundizar, bueno, inmediatamente vemos la cita, vamos a las referencias, vemos el enlace y queremos llegar a la fuente original. Eso es lo que tenemos que hacer y cuando no citamos o referenciamos bien, esto se complica muchísimo. También despreciamos injustamente al esfuerzo de los autores originales. Negamos también el contenido, o sea, el crédito que esa persona debe de tener y esto se hace de forma intencional o no, pero no importa. De todas formas estamos violando los estándares éticos de la erudición y eso es, creo que es algo que todos debemos evitar a toda costa. ¿Qué podríamos integrar o pensar que estamos cayendo en una deshonestidad académica? Bueno, cuando nosotros estamos copiando
pasajes de texto tal cual, el dichoso copy-paste, tal cual, como lo dicen, lo pongo acá, no redacto nada, no hago el uso de ningún formato, no estoy dando una atribución clara, que esto también es bien importante porque yo me lo he encontrado con algunos alumnos que literalmente copian y pegan y ponen la cita y dicen, no, ya lo cité y se vale copiar y pegar. No, eso no es, no es correcto, no es así como funciona ni el formato APA ni la integridad académica. Y también esto es muy importante, el uso de citas de manera incorrecta. También es común que, pues es que de pronto cuando no tiene uno la costumbre y el hábito de estar citando y referenciando, de pronto dicen, no, y al final lo hago. El problema es que al final, después de 20 hojas, pues es difícil que sepamos exactamente en qué párrafo va qué autor, ¿no? Entonces, esto también es importante que no lo perdamos de vista. El uso incorrecto de citas, estarlas cambiando y demás, cae dentro de lo que se considera deshonestidad académica. ¿Cómo la evitamos? Bueno, es relativamente sencillo, ¿no? Primero tenemos que proporcionar el crédito apropiado del autor y de los textos que estamos viendo. Si estamos modelando un estudio que ya fue presentado previamente, bueno, pues dar el suficiente crédito al autor. También, si vamos a adaptar algunas tablas, aunque nosotros las reeditemos, tenemos que proporcionar los créditos de la forma más completa posible y en atribución a estos derechos de autor, ¿no? Y esto, que es algo que creo que a todos nos falla de pronto, las imágenes que son libres y gratuitas de Internet, o sea, que con licencia podemos utilizarlas, tenemos que darles el crédito, aunque sean de manejo gratuito y libre, se tiene que dar el crédito al autor de esa imagen. Porque a veces pensamos que no es necesario, ¿no? Ya para estar concluyendo, aquí les traigo una muestra de cómo se ven las citas en formato APA de la 7ª edición. Yo normalmente no acostumbro a ponerlas en la última diapositiva, por lo regular yo las pongo en cada diapositiva para que se vaya viendo quién es el autor de la información. Lo quise hacer en esta ocasión para que ustedes lo visualicen tal cual como se ven en la 7ª edición, con su sangría francesa. Y algo que me preguntan mucho a mí los estudiantes es, ¿cómo es lo correcto? ¿Poner bibliografía o referencias? En el formato APA no existe la palabra bibliografía. En el formato APA lo correcto es llamarlas referencias. La diferencia entre la palabra bibliografía y referencias es que la bibliografía son libros que nosotros consultamos y que nos sirven para clarificar ideas, pero que no están citados en el trabajo. Y las referencias es todo trabajo que está citado durante el trabajo y al final damos la cita completa. Entonces, en el formato APA, lo correcto son referencias. No. Y bueno, con esto yo doy las gracias. Sé que es una probadita, es así como que la embarradita de mucho de lo que nosotros ya sabemos, algunas cosas que confirmamos, otras que asentamos, pero les tengo una buena noticia. El doctor Fernando García Gil, la maestra Ayani y yo estamos trabajando arduamente para presentarles próximamente un curso de actualización del formato APA de la 7ª edición, en donde ustedes van a poder ver con claridad cómo se van presentando las referencias, las citas según las palabras, el número de autores, cómo se hace un citado adecuado dentro del texto y van a poder practicar, porque el chiste del formato APA es la práctica, no hay de otra. Entre más lo hagamos, ya después llega un momento en que lo hacemos en automático. Y bueno, pues muchísimas gracias. Fer, yo no sé si tú quieras aportar algo, dar un cierre. Fer tuvo un problema con el internet, Irma, y lo botó. Va en camino, de hecho, a la universidad porque se cayó el internet en su casa, entonces está
está en proceso de traslado justamente ahorita. Se le desconectó hace como 10 minutos y no hubo la manera en que se pudiera reincorporar. Pero si te parece bien, damos paso a una ronda de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Dice, ¿cómo se pone la referencia de imágenes que se realizan en una plataforma? Ya que las plataformas dicen que se referencia solo como autor la plataforma, pero la idea de la imagen es de quién la hace, es decir, cómo se citaría en este caso una imagen que encontramos. No, en APA es muy importante el autor. En todo lo que nosotros citemos, siempre lo primerito que va es el autor y después iría a la plataforma. Sí hay algunas cuestiones muy concretas de imágenes, pero en todo, en artículos, libros y todo, lo primero que aparece siempre es el autor. Eso es muy concreto en APA. Ok, entonces se tendría que poner el autor de la imagen. Sí, sí, el autor de la imagen. A menos de que no aparezca, eso sí también es muy importante. El formato APA, como ya vieron, ¿no? Tiene el autor, el año, el título, tiene así muy características muy claras. Pero algo que sí debemos de tener muy presente es que no podemos inventar datos. Si tenemos una imagen y por ningún lado aparece el autor, bueno, pues ya nos vamos a la plataforma y dejamos el hueco del autor, digámoslo así. Pero no podemos inventar ningún dato. Eso es muy importante. Muy bien. También nos preguntan si creemos que Word lo integre pronto. Yo esperaría que sí, porque digamos lo que está ahorita en Word es la versión de la 6ª edición, ¿no? Y varía el Word, ¿no? Porque si la computadora está muy viejita, bueno, el Windows está muy viejito, bueno, se van retrasando. Todavía no está integrado, la 7ª edición todavía no está integrado a Word. Me imagino que el próximo que salga la integrarán, pero por el momento no está integrado. Dice el doctor Felipe Jesús, sobre la norma ISO 690 es más sencilla que APA, ¿por qué no usarla? Bueno, la verdad es que, como les comenté, hay muchísimos formatos, pero el tradicional en educación es APA. ¿Por qué es APA? Si ustedes se dan cuenta, en el caso de APA regula muy claramente muchas cosas. Entonces, para los chicos que están ahorita en formación, es muy importante que tengan una claridad de qué va primero, qué va después y el por qué. Entonces, este formato APA, por eso bueno, la institución se inclina a él porque tiene mucha claridad y tiene los datos muy desmenuzados. Obviamente los chicos cuando salgan de la universidad, es más, desde antes, cuando empiezan a publicar y todo, tienen que aprender que cada publicación tiene su formato y se tendrán que ajustar a ese formato, pero lo que nosotros estamos tratando de crear en ellos es un hábito que va de la mano con la integridad académica para dar el crédito a quien corresponde. Así es, doctora. Muchas gracias. Y hay que resaltar otra cuestión. El APA en versión 7, en esta última versión que nos está introduciendo la doctora Estrada, es una versión que incluye hasta número de golpes por párrafo que se debe incluir, el número de márgenes, etcétera, etcétera. Nosotros en la universidad únicamente nos estamos, digamos, ajustando. Estamos en este proceso de transición de APA 6 a APA 7, por supuesto se va a actualizar la normatividad de la guía de autores de nuestra revista, que es actualmente lo que nosotros les pedimos, por favor, puedan ir siguiendo, estamos en proceso de actualización, pero digamos, nos concentramos en dos cuestiones, las referencias y las formas de citar. Eso me parece que es lo más importante, digamos, lo básico que nosotros podemos trabajar. Y por supuesto, en los tipos de citados se incluyen tablas e imágenes que también ha causado por ahí. Si nos metiéramos absolutamente a todo lo que está pidiendo el APA, bueno, requeriríamos un proceso mucho más largo. Y sí, como comentaba ya la doctora Estrada, sobre todo ella y el doctor García Gil están trabajando, ya me tocará entrar a mí en la parte del diseño instruccional para empezar con estos cursos pues autocalificables, que les vamos a pedir que sean, que todas las personas que estén, que ingresen a desarrollar proyectos de investigación con nosotros los puedan cursar, que lo fomentemos entre nuestros estudiantes a partir de los seminarios de investigación que tenemos en todos los programas de licenciatura y posgrado, va a ser una herramienta muy útil. Me está llegando una pregunta por WhatsApp, Irma, para citar autores referenciados por otros.
cuando no se tiene la cita directa. APA hace mención de que trates a toda costa de referenciar la fuente directa. Eso hace mención, pero en el caso de que por alguna circunstancia, no sé, la fuente principal esté en chino y tú tienes una de las traducciones y ya en español, bueno, pues ya tú no podrías citar la fuente principal. En ese caso se pone el autor y se pone tomado de, se hace la observación de quién es la fuente original. Entonces no hubo cambio en ese sentido del 6 al 7. No, no, no. Ok, muy bien. Pues no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿No? Pues bueno, con esto damos por concluido este primer charla taller y me permito compartir la constancia de la doctora Estrada, a quien agradezco pues todo el trabajo que ha estado realizando en este taller. La Universidad Simón Bolívar otorga la presente constancia a la doctora Irma Esperanza Estrada Izquierdo por su participación como ponente en el taller introductorio El APA y sus porqués, firmado por nuestra rectora, que también la vi que andaba por acá en el taller, el día de hoy, 9 de junio de 2021. Pues muchas gracias, Irma. Gracias a ti. Hasta luego a todos. Muy bien.